ocupar un plan de prueba para guiar un proceso de testing? La respuesta es que sí. Hola, soy el profesor Gerardo Cerda Neumann de la comunidad informática gestionenti.com y en este video te presentaré una manera sencilla de cómo guiarte en un proceso de testing apoyado con un plan de prueba. En la descripción del video encontrarás la plantilla que te voy a compartir y además una plantilla extra con aún mayor nivel de detalle por si quieres gestionar de una manera más precisa y con más información tu plan de testing. Para explicar estos conceptos, ocuparé un ejemplo. Este es un proyecto real que fue desarrollado en uno de los cursos que he dictado y estoy autorizado por el dueño del proyecto para compartirlo con ustedes. Eso sí, cambié los nombres y puse unos nombres ficticios dentro del equipo de testing. Bueno, esta plantilla de plan de prueba empieza con una portada muy simple donde está el nombre del proyecto y la fecha. Luego viene un formato típico con el histórico de revisiones. ¿Cuál es la idea? Que se vayan generando versiones del documento, pero que siempre haya un responsable. En este caso, en la misma fecha del informe del plan de prueba que estamos viendo, está creado y simplemente se pone un autor que se hace responsable de lo que aquí está contenido. Luego viene la información del proyecto, la empresa donde se va a realizar, la sección, el nombre del proyecto, la fecha de inicio-término del proceso de test, en este caso una semana, el caso versión número 1, el patrocinador y en este caso el docente o capacitador. Aquí están los integrantes ficticios y con sus correos y el propósito del plan de prueba. Obviamente que el propósito de un plan de prueba es encontrar defectos, pero en este caso nos enfocamos diciendo que este documento sigue el estándar IEEE 829 y que detalla la estrategia, recursos y los procedimientos necesarios para seguir adelante. El alcance se refiere a lo que se va a aprobar y también se debiera indicar lo que no se va a aprobar. Aquí se habla un poco del proyecto y se incluye o se menciona los módulos de gestión de clientes, inventario, ventas y órdenes de servicio. Eso es lo que se va a aprobar y lo que se va a documentar en este plan de prueba que te estoy presentando. Luego vienen los roles y responsabilidades. Puede ser que el equipo de testing sea relativamente pequeño. En este caso, vamos a suponer, así nos organizamos para este proyecto, que hay un líder de prueba, aquí están las responsabilidades, un analista, un desarrollador, que es la persona encargada de corregir los defectos, y un tester, que es quien ejecuta las pruebas y documenta los resultados. También es útil enfocarnos en los tipos de pruebas. Aquí hay una lista, puede ser que te parezca quizás un poco exhaustiva o con mucho detalle, o puede ser que le agregue algunos más. Veamos con un poquito más de precisión. Aquí hablamos de las pruebas funcionales, la descripción de la prueba y la actividad genérica y el responsable. Aquí están los roles que se hacen cargo de las distintas actividades y, por cierto, la responsabilidad y consecuencia de cada uno. Aquí está el analista de prueba, el líder de prueba, especialista en prueba de rendimiento, porque existen distintos tipos de pruebas. Normalmente se piensa en las pruebas funcionales, que es lógico, porque lo primero que pensamos es en probar la funcionalidad, o sea, los requerimientos o requisitos del software. Y eso está bien. Pero a veces, como en este caso se muestra, también hay que hacer prueba de integración, que eso es probar que un módulo o un componente interactúa bien con otro. Un componente y otro componente por separado pueden funcionar perfectamente bien, pero al momento de integrarlo, esto falla. Eso puede suceder. A eso se refiere a las pruebas de integración. También están las pruebas de rendimiento, que tienen que ver con tiempo de respuesta, uso de almacenamiento, la cantidad de usuarios que se quiere validar que funciona o que permite el software atender y responder.
¿Qué más? Tenemos las pruebas de seguridad. Como su nombre lo indica, queremos encontrar vulnerabilidad en el sistema, pruebas de usabilidad. Quizás se pueda hacer un proceso completo solo para las pruebas de usabilidad. Aquí estamos mostrando una gran cantidad de opciones para que se puedan enfocar en probar varias o una específica. En el caso de las pruebas de usabilidad, se refieren o tratan de revisar cuán fácil de aprender y utilizar es un software. Por eso que se habla de un diseñador UX, experiencia de usuario, y el analista de pruebas. Perfectamente podemos tener el apoyo de alguien externo solamente para las pruebas de usabilidad. También está la prueba de compatibilidad, si se necesita que el software funcione en distintos entornos o sistema operativo. Pruebas de regresión, que es cuando estamos probando una funcionalidad que se agrega a un software que ya tiene módulos completos y que incluso podría estar en producción. Las pruebas de regresión lo que buscan es detectar que al modificar el software para agregar nuevas funcionalidades, para corregir defectos o para adaptarlo al entorno, no hayamos, sin querer, por supuesto, introducido un defecto en otra parte del software. Eso se refiere, o para eso son las pruebas de regresión. Después, ¿qué más tenemos? El proceso como tal. Aquí hay que planificar y se definen las distintas actividades y los responsables. Aquí tiene sentido o cobra más lógica que tengamos varios roles involucrados, como en este caso el líder de prueba, que define el alcance y los objetivos. Por eso que es el líder. Los alcances se refiere a lo que se va a incluir y lo que no se va a incluir en el proceso de testing. Establecer los criterios de entrada y salida de cada fase. Si tenemos varios tipos de pruebas, podemos ir haciéndolo en fases. También están los niveles, prueba unitaria, prueba de integración, prueba de sistema, prueba de aceptación. Hay roles y responsabilidades. Acuérdense que en general las personas hacemos lo que hacemos porque pensamos que está bien. Nadie va a hacer algo, a menos que sea un tipo muy responsable, cosa que es ilógico en un proceso de desarrollo. Nadie va a hacer algo mal a propósito. Entonces, para evitar que sin darnos cuenta dejemos defecto, porque somos personas y nos equivocamos, es bueno que haya distintas miradas, no que uno haga todo. Es decir, que alguien define los casos de prueba, escoja los datos de prueba, ejecute los casos de prueba, documente los casos de prueba, luego haga el segundo proceso de revisión cuando las modificaciones hayan sido hechas. ¿Puede funcionar? Sí, sí puede funcionar. Pero idealmente es mejor que haya distintas personas porque lo que se le escapa a una, otra se puede dar cuenta. Aquí en este caso, el líder de prueba, que fue uno de los participantes del curso, desarrolló incluso el cronograma de las pruebas. A veces las pruebas se necesitan con una suerte de lógica secuencial, a veces no se puede ejecutar una prueba o no tiene sentido si no se ejecuta otra antes, a eso nos referimos con el cronograma. Recuerden también que ir ejecutando las pruebas de manera o de forma manual puede ser cansador, por eso es que vamos documentando paso a paso. Parece quizás, no una pérdida de tiempo, pero una exageración darle tanta importancia a la documentación, pero eso se hace por dos motivos. Primero, porque es fácil que nos saltemos algún paso, eso es normal, nos podemos confundir. Y segundo, porque la documentación permite que la próxima vez que hagamos un ciclo de prueba ya tengamos una suerte, si no plantilla, por lo menos un documento de origen. Este ejemplo que le estoy dando podría ser perfectamente ese como pseudo plantilla, como para partir. Entonces uno revisa y dice, ya, en esta vez este y este tipo de pruebas no lo voy a hacer, lo elimino, lo borro del plan de pruebas nuevo, pero por lo menos sé que existen y voy viendo lo que puedo reciclar y lo reciclo. Muchas cosas se repiten en, eh, en, un, en un ciclo de prueba y otras cosas son nuevas. Ahí viene la experiencia, la madurez del equipo, etcétera. Pero tener un plan de prueba documentado es un buen punto de partida. Luego viene el diseño de los casos de prueba. ¿Qué es un caso de prueba? Es el paso a paso que hay que ejecutar más los datos de prueba. Si nosotros hemos especificado los requisitos ocupando la técnica de casos de prueba,
perdón, casos de uso, significa que tenemos la lógica lista, nos faltan los datos de prueba y tenemos el plan de prueba. Entonces el plan de prueba es simplemente y fundamentalmente un paso a paso de lo que hay que hacer. Entonces, para diseñar los casos de prueba, analizamos los requisitos del sistema, por supuesto, y la historia de usuario, si se fuera el documento, identificamos y documentamos los casos de prueba con el paso a paso, definimos los criterios de aceptación. Acuérdense que los criterios de aceptación se refieren a qué voy a exigir a la ejecución de las pruebas, tal que si se cumple puedo decir ya, este software pasa al control de calidad, por decirlo así, y seguimos adelante con otras pruebas o ya podría incluso pasar a producción. Ya vamos a ver cuáles podrían ser los requisitos o criterios de aceptación. Aquí, por ejemplo, el responsable, el analista de prueba. Los artefactos, o sea, los documentos, son los casos de prueba y la materia de trazabilidad de prueba donde se va registrando quién ha hecho qué y qué es lo que ha ido ocurriendo. Puede ser, de hecho, hay en el mismo canal, si no me equivoco, hay un ejemplo de caso de prueba documentado con una sencilla planilla Excel. Estamos hablando, por supuesto, casos de prueba manuales. Pero aunque los quisiéramos automatizar, igual debemos tener claros los pasos, así que no está de más tener los casos de prueba documentados con una planilla Excel, por ejemplo, igual que la matriz. Ahora, una documentación de ese estilo es bastante clara y también podemos reciclar una parte. Hay pruebas que en distintos módulos se parecen, algunas cosas se repiten, entonces no tenemos que partir de cero. Otro ejemplo más de la utilidad de la documentación. Luego preparamos el entorno de prueba que se refiere al ambiente donde se va a probar. Eh, Recordemos que es importante probar en un ambiente parecido o similar en el cual se va a ocupar el software. Es decir, si los usuarios finales van a ocupar equipos de ciertas características, memoria principal, procesador, etcétera, sería bueno hacer las pruebas en algún momento en un equipo equivalente, sino exactamente igual, por si acaso ocurriese que, por ejemplo, las pruebas de rendimiento funcionan muy bien porque, o específicamente, principalmente, porque el software está corriendo en un computador mucho más poderoso. Hay que tener cuidado con eso porque podríamos suponer que va a funcionar muy bien en el ambiente real y no es tan así porque los equipos son más limitados. Luego, obviamente, ejecutamos las pruebas y vamos documentando los defectos que vamos encontrando. ¿Qué artefacto o documento tenemos? Los reportes de ejecución y el registro de los defectos. Podría haber una herramienta de seguimiento de incidencias, por ejemplo, sería ideal. ¿Qué más? Luego la gestión de los defectos. ¿Cuáles son las actividades? Por supuesto, asegurarnos que los defectos están bien descritos, que efectivamente son defectos. Aquí es bueno que lo revise un tester con más experiencia, porque un tester con poca experiencia podría confundirse y registrar un defecto que en realidad podría no ser tal. Hay que tener mucho cuidado, porque obviamente que no estaría bien, pero además, acuérdense que siempre hay una cierta tensión entre nosotros los testers, ese es mi rol en este video, y los desarrolladores o los que tienen que modificar los defectos. A nadie le gusta que le entreguen una lista de defectos, lo que desarrolló, y por lo tanto hay que ser, una, muy respetuoso, y dos, estar muy seguro que efectivamente es un defecto y que se puede replicar. Entonces hay que tener cuidado con esa documentación. Entonces generamos el reporte o la lista de los defectos encontrados y podríamos también generar un reporte de prueba de regresión, que son, como decíamos, aquellas pruebas que se hacen cuando ya tenemos, si no todo el software, una parte funcionando o incluso en producción, de tal manera que nos aseguremos que lo que no modificamos no tiene ningún defecto. En ese caso, la prueba de regresión podría ser bastante útil que estuviesen automatizadas para ahorrar tiempo, porque, repito, es solamente asegurarnos que no hemos introducido defectos al haber hecho nuestras modificaciones en producto de otros defectos encontrados.
Ahora, hemos hablado varias veces de defectos. eh, los defectos normalmente se clasifican por niveles. Aquí hay 5 niveles, empezando por uno que se llama cosmético. Cosmético quiere decir o se refiere a que son los típicos defectos de palabras mal escritas y cosas por el estilo, digamos que no afectan la funcionalidad. Luego un defecto a nivel bajo, medio, alto y crítico. Normalmente los críticos, en cierta literatura, lo llaman invalidantes. El crítico, a ver, los dos extremos son muy fáciles de entender. El cosmético o leve, como queramos llamarlo, es un defecto que no cancela la ejecución ni la hace más lenta. Puede ser un mensaje poco claro, puede ser una palabra mal escrita, puede ser que falte una tilde o algo por el estilo. Eso es cosmético o leve, como queramos llamarlo. Y en el otro extremo, ¿no es cierto? Los que hemos llamado invalidantes o críticos, como aparece aquí en la lista, son aquellos que votan la aplicación. Así que esos dos extremos son fáciles. Los niveles intermedios hay que tener un cierto consenso. En este caso, vamos a ver más cerca, eh, bajos defectos menores que no afectan la funcionalidad principal, generalmente son problemas cosméticos o mejoras sugeridas. Medio, defectos que afectan la funcionalidad, pero no las funcionalidades no críticas, porque como se dice normalmente, en un mundo perfecto nosotros queremos que todo funcione a la perfección, pero no estamos en un mundo perfecto, entonces tenemos que identificar funcionalidades que simplemente no pueden fallar y otras no es que no importa que fallen, pero no es tan grave que fallen. Entonces, un defecto medio se podría considerar algo que afecta a una funcionalidad que no es crítica. Un nivel o un defecto tipo alto afecta la funcionalidad principal del sistema causando interrupción. Y uno crítico causa la falla completa, como que dice, se cae, se pierden datos, una situación inaceptable. Obviamente los críticos y los altos no debiéramos dejarlos pasar como defecto. Ahora, también hemos hablado de artefactos. Los artefactos, ¿qué es lo que son? Son documentos o software. En este caso, aquí hablamos de artefactos tipo documentos, como el plan de prueba que estamos revisando, los casos de prueba que ya mencionamos, la matriz de trazabilidad, la documentación del entorno. ¿Por qué esto es importante? Porque es bueno dejar registrado en qué entorno se probó tal versión en tal fecha del software. Podría ser tan simple como con qué browser se probó. Y no solo con decir Google Chrome o algo por el estilo, sino la versión exacta. Alguien podría decir que exagerado. Bueno, de eso se trata el testing, de estar seguro que va a funcionar, por ejemplo, la versión específica del browser que se tiene que usar o que se debe usar en la organización. Es un caso de ejemplo que estoy dando. El listado de datos de prueba es importante porque a veces es complejo definirlo y requiere tiempo, entonces para no perder ese esfuerzo lo dejamos bien documentado. El reporte de ejecución de las pruebas, cómo se hicieron, en qué secuencia y qué ocurrió. El registro de los defectos que hemos hablado, el informe final, que sería el que engloba todo lo que se va a entregar, y la retrospectiva eh, de pruebas que resume qué es lo que se aprendió. Porque obviamente que por más experiencia que tengamos, siempre se puede aprender, pero si además estamos dentro de un equipo de personas que quizás su primera o una de sus primeras experiencias, es bueno reflexionar con ellos qué se aprendió y compartirlo. A veces una persona que llega por primera vez a un equipo de testing hace comentarios, se le ocurre una idea que nadie antes había pensado, porque no es decir un defecto, pero una actitud muy humana es que cuando algo funciona simplemente lo asumimos y lo replicamos y a veces ni siquiera analizamos bien qué es lo que está sucediendo. Entonces, las lecciones aprendidas son muy, muy interesantes. Ahora, hemos hablado de las condiciones de aceptación. La condición de aceptación es aquello que exigimos para decir cerramos el proceso de prueba porque ya cumplió su objetivo. Aquí podríamos hablar de cobertura completa de los casos de prueba, o sea, ejecutarlos todos, por ejemplo. Eso podría ser una condición de aceptación. Eh, Otra podría ser tener resuelto los defectos críticos mayores, o sea, los de más alto nivel. Otra, cumplimiento de los criterios de paso o fallo, que pueden ser específicos para ciertos casos de prueba. La aceptación por parte del usuario final, perfectamente podríamos presentarle al usuario final lo que
lo que se ha probado y está funcionando y preguntarle su opinión. Tener la documentación completa para poder decir terminamos, tiene que estar todo documentado. Si hay prueba de rendimiento, haber definido un desempeño satisfactorio, como en tiempo-respuesta, por ejemplo, un margen de tolerancia de efecto aceptado, y la revisión y aprobación por parte de los stakeholders. No es necesario que esté todo, pero yo diría que por lo menos la mitad de estos criterios son bastante razonables de ser aplicados. Los stakeholders son las personas que influyen en el proyecto y cuya opinión, por supuesto, es importante, así que se les puede presentar. También podríamos definir un margen de tolerancia a la aceptación de defectos. Por ejemplo, qué pasa con los efectos críticos o mayores, los defectos menores, y podríamos incluso definir un porcentaje de defectos. Como ven, este plan de prueba que nos permite documentar de manera precisa lo que hicimos, cómo lo hicimos y quién participó, es muy útil para guardarlo y después aprovecharlo. Incluso cuando llega alguien nuevo al equipo, le podríamos entregar esta documentación para que la revise, para que dé su opinión y para que entienda cuál es la lógica, vocabulario, términos que nosotros usamos. De hecho, en el formato que pueden descargar al final, o más bien en la descripción del video, van a ver que hay una sección, podríamos decir, que no ocupamos en este proceso de testing, que es un glosario. Un glosario viene de glosa, o sea, los conceptos. Obviamente no vamos a poner ahí conceptos técnicos de testing, pero sí podemos poner conceptos que tienen que ver con el negocio, porque las pruebas que estamos haciendo no las hacemos solamente como algo técnico, sino que lo hacemos para que el software que va a apoyar al negocio le dé valor y por lo tanto los conceptos involucrados del negocio, pago, devoluciones, pago de IVA, lo que corresponda, deberíamos entenderlo. Y para que no nos confundamos, en el glosario ponemos los conceptos más importantes. Yo siempre sugiero ordenado alfabéticamente y ahí están los conceptos. De repente uno lee o ve una interfaz y dice, ¿qué significa esto? Y en lugar de estar preguntando, va al glosario y ahí está definido de qué trata ese concepto. Eso es lo que quería compartir con ustedes. Espero que les haya parecido interesante. Este formato lo he usado en muchas capacitaciones, tanto en cursos de pregrado como en empresas. Es relativamente sencillo, lo van a ver cuando lo descarguen. Como les dije, hay dos plantillas, una más sencilla que la que acabo de explicar y otra con un poco más de detalle que también tiene una guía, una explicación un poquito más extensa de qué significa cada concepto y cómo se usa. Así que quedamos atentos, bueno, a sus comentarios. Les pedimos que se suscriban si no están suscritos y que le den like porque eso nos permite difundir todos estos conceptos tan valiosos, yo creo que para cualquier persona que trabaja en el concepto, en el contexto de desarrollo de software. Y para terminar, solo recordarles que los expertos de gestión en TI ponemos a tu disposición el conocimiento que requieres para mantenerte actualizado. Muchas gracias y será hasta una próxima ocasión donde seguiremos trabajando y viendo nuevos conceptos de ingeniería de software y específicamente de testing. Hasta luego.